Hola, ¿qué tal amigos pamboleros? Sean bienvenidos a una emisión especial de este programa. Seguimos con las ediciones de cuarentena y el día de hoy, pues vamos a dedicarlo a recordar a uno de los equipos que dejaron huella en el fútbol mexicano, a pesar de no haber sido campeón, que no es cosa fácil, y eso que sin duda alguna hay equipos que llegan a trascender por ello. Y hablamos nada más y nada menos que del Toros Neza de los 90. Para ello tenemos hoy a un invitado de lujo y de igual forma, pues vamos a pasar a saludarlo porque está entre nosotros el gran Germán Naranjo, parte de esa generación de Toros Neza que enamoró precisamente a todo el pueblo de México, digámoslo así. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Placer saludarlos. Y sí, ha quedado como dices tú, no hemos salido campeones, pero ha quedado en la memoria de casi toda la gente, porque al margen de la gente que le iba al Toros Neza, siempre el segundo equipo, si le ibas a Pumas, al América, no tanto las Chivas, por esa gran final, pero el segundo equipo era el Toros Neza. Totalmente de acuerdo. También saludo con mucho gusto a Iván Ruiz de Babel, México. Iván, ¿cómo estás? Que nos hace el honor de acompañarnos esta noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por presentarme. Muchas gracias a Germán, que la verdad, un jugadorazo, alguien que marcó durante un tiempo. Yo creo que la playera del Toros Neza estaba marcada en su pecho y la verdad es que hablar de este equipo, hablar de quizá el último gran equipo lírico del fútbol mexicano va a ser todo un placer para nosotros. Totalmente de acuerdo. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juanito, Germán, Iván? Un gusto estar aquí con ustedes y pues como dicen, recordar es volver a vivir. Totalmente de acuerdo, Fer. Y bueno, pues vamos a entrar en materia porque luego el tiempo nos apremia. Y vaya, hablar de Toros Neza es hablar de una generación en donde evidentemente estaba Germán Aranjo, pero también Tony Mohamed, Rodrigo El Pony Ruiz, Federico Lusenhoff, Pablo Larios, Memo Vázquez, Miguel Herrera, Nidelson Silva de Melo, entre otros, porque ahorita son los que simplemente me vinieron a la memoria. Y yo quisiera preguntarle a Germán, ¿cómo describiría precisamente su etapa en Toros Neza, todas esas anécdotas que deben de ser, la verdad que innumerables, y lo que representó para él este equipo? Bueno, para mí, llegar a Nesa fue algo gitano también, porque yo llegué en parte de pago de un jugador y la primera impresión que yo tuve de México, me llevaron del aeropuerto, me llevaron a un hotel en Tlalpan y de Tlalpan me llevaron a Ciudad Neza. Entonces, la primera impresión que tuve de México no fue dónde llegué. Pero ya después, bueno, conocí a los jugadores, conocí el estadio, conocí la gente que trabajaba, me pusieron un departamento en la Colonia del Valle, y Nesa para mí, el significado de la playera de Nesa fue todo en mi carrera, porque he vivido los mejores años de mi vida ahí. Llegué cuando recién cumplí 20 años, era muy joven, conocí a la que hoy es mi mujer también en México. Entonces, para mí Nesa fue todo, a nivel futbolístico, a nivel personal. Tengo tatuada el toro ese grande que estaba en la playera, lo tengo tatuado en mi pecho. Era tu primer equipo saliendo de Argentina, según tengo entendido. Sí, yo debuté en el año 94 en Racing con 18 años. Después fui campeón del mundo con la selección sub-20. Y a los 6 meses, 8 meses, ya a los 20 años salió la propuesta de Toros, de México, y sin dudarlo, porque yo estaba en un club donde en Argentina en los años 90 contrataban 15 a 20 jugadores grandes y los jóvenes no teníamos cabida. Entonces, sin dudarlo, acepté, resigné dinero por venir a México, ese famoso 15% que se cobra en Argentina no lo cobré, y me vine a México feliz de la vida. Muy bien. Iván, ¿algo que recuerdes del fútbol de Germán? Bueno, lo primero es, yo creo que empezar, ¿cómo surgió ese amor por el Nesa, ¿no? Recordemos que Nesa no era un lugar muy futbolero.
tenían el estadio, que era algo importante, lo tenían con los Coyotes del Nesa en los 80s, donde jugó Carlos Reynoso, que supongo fue tu primer entrenador, Germán, como tal. Y después vino el Mundial. En el Mundial les tocó el grupo de Dinamarca, le tocó el grupo de Escocia. Incluso se cuenta que Rod Stewart estuvo ahí en el estadio de Nesa 86. Fue algo muy chistoso. Dicen que hasta se emborrachó con tequila, que les invitó a todos. Y de ahí surge como un amor muy bonito del Nesa, hasta que pueden llegar a Primera División en la 93-94, y de ahí ya viene toda esa gran camada, la primera gran camada que los dirigió Carlos Reynoso, si no mal recuerdo. Yo le quisiera preguntar a Germán, ¿cómo fue esa parte? Porque hemos escuchado muchas entrevistas con Mohamed, sabiendo que él era pues bastante fiestero, que era un poco rebelde. ¿Qué tal era la comunión con Antonio Mohamed? No, el Turco fue mi primer compañero y amigo en ese equipo. Convivíamos 24 horas, de ir juntos al entrenamiento hasta después pasar por la fábrica de pastas a comprar la pasta, comprar atún y hacer pasta con atún en su casa. Conviví mucho tiempo con él y con su familia. Como dije, después conocí a mi mujer, entonces para mí fue fantástico. Y yo llegué después de Reynoso, yo llegué ya con el Ojitos Mesa. Lo de Reynoso fue en el 95, con el Ojitos Mesa ya fue en el 96. Y el amor se da, yo creo, en un gran porcentaje porque a ese equipo le fue bien, ¿ok? Jugábamos muy bien, cada uno tenía una función en el campo muy específica, lo que significa ser un equipo de fútbol. El arquero tiene que atajar, el defensa tiene que defender y el delantero está para hacer goles, en líneas generales, ¿no? Pero cada uno sabía lo que tenía que hacer perfectamente, y si uno no corría, uno estaba mal, el otro no le importaba y corría por él. Entonces yo creo que eso conformó un equipo, y eso lo vio la gente de Nesa y se conformó una sociedad entre la gente y el equipo muy grande, muy grande. Al margen de, bueno, de todas las locuras que hacíamos, de pintarnos el pelo, de salir con máscaras, los sombreros, ya después, más adelante, en el año 2000, salimos con peluca de payaso, bueno, cosas que le hacían o que le hacen bien al fútbol, que quizás hoy el jugador de fútbol eso no lo tiene, es mucho más frío, está más con el celular, las redes sociales. Yo creo que si ese Toros Nesa de los 90 hoy está con el tema de las redes sociales y todo, es un boom a nivel mundial increíble. Sí, totalmente, ¿no? Ahora, precisamente aquí ya en México, Germán, ya la federación le prohibió a los jugadores que ponerse máscaras y hacer algunas de las locuras que ustedes hicieron en los años 90. ¿Qué te parece esta prohibición que están ejerciendo los directivos? Y pues, en algún sentido, digo, cuando hay cosas como esas, tienen siempre sus pros y sus contras, ¿no? Digo, a nivel espectáculo está buenísimo. Quizás si uno es directivo o de la Liga MX, dice, bueno, ¿en qué me beneficia y en qué no? Porque parece como que la Liga MX es un circo. Pero yo no creo que tiene más pros que contras el hecho de darle espectáculo a la gente, ¿no? Que no sea el partido, que no sea solamente el saludo del FIFA Fair Play o de ciertas cosas que ahora lo hicieron como más europeo todo, ¿no? Antes era, nosotros en estos ámbitos de acá de Sudamérica, Norteamérica, somos como creo que más latinos en el pensamiento, ¿no? Más abiertos, más revolucionarios. Lo hicieron más frío quizás el tema ese de darse la mano antes del partido, del himno, de salir los dos equipos juntos. A mí, por ejemplo, yo me crié en Argentina cuando, antes de los partidos, con mi familia agarramos las hojas de los periódicos y las cortábamos para hacer papelitos para cuando salga el equipo a la cancha tirarlos. Las cintas y todo. Entonces, eso a mí ahora me fijo y me pone la piel de gallina porque me recuerda a mi infancia, a lo lindo eso que tiene el fútbol, a todo el folclore. Y ahora eso se perdió. Ahora salen los dos equipos fríamente, aplaude la gente, se hizo todo como más europeo, creo yo. Totalmente de acuerdo. Fer, a lo mejor a ti ya no te tocó ver jugar a Germán en vivo, digámoslo así, pero me parece que
lo has conocido precisamente mediante videos y has sido testigo de la gran calidad de futbolistas que tenía ese equipo de Nesa, ¿no? Sí, definitivamente cuando uno habla de Liga MX, se habla de estos clubes que forman parte de la tradición de estas plazas que se vuelven futboleras, pues está Toros Neza de los 90, del 96 al 2000, aquella final. Y yo, Germán, principalmente de cuando llegas de Argentina, ¿cuáles son las principales diferencias que encuentras? De allá con el fútbol mexicano, llegas pues a una sede pequeña, si se le puede llamar de alguna manera, pero que a la postre se volvería muy grande. ¿Cuáles fueron esas diferencias? Sí, principalmente una que todavía creo que hoy existe, aunque obviamente ha crecido mucho el fútbol mexicano en todo sentido. Voy a decir una palabra que quizás suena feo, pero la enfermedad de la gente de cómo vive los partidos. En Argentina ya se pasó el extremo de la enfermedad, digamos que ya el extremo feo ya lo sobrepasamos hace muchos años. Y en México, entre comillas, era todo lo contrario, ¿no? Ahora han aparecido ciertos porras, ciertos grupos radicales, como los de Tigres, que es increíble la porra que tiene, mismo la del América, la de San Luis también, que me tocó verla en vivo, la de Querétaro, que me tocó verla en vivo. Antes eso no existía, ¿no? Era como mucho más familiar que lo que es ahora. Pero la gran diferencia que yo sentí es eso, el extremo protagonismo que tiene la gente en Argentina, el fanático, el hincha, que ya sobrepasó, vuelvo a repetir, y el tema de México, que era mucho más calmado, donde iba la familia, donde no había porras, donde no se peleaban las dos, entre comillas, hinchadas de los equipos después del partido, cosa que en Argentina pasa continuamente. Entonces, eso es lo que más sentí. Y con respecto al fútbol, sentí un fútbol mucho más abierto acá en México, ¿no? De goles, de espectáculo. Que también eso se perdió, ¿no? Ahora México ya se ha sudamericanizado mucho, a mí mucho no me gusta, porque es un fútbol que hay muchos partidos que terminan 0-0. Y antes eso no lo veías. En los años 90 los partidos eran 4-2, bueno, nosotros, ¿no? Por lo menos 4-2, 6-1, perdíamos, ganamos 4-0. Pero era un fútbol mucho más abierto, de más espectáculo, de ir al frente. Y eso es a mí lo que me gusta. Ahora, quizás los equipos a nivel defensivo toman muchas más precauciones. ¿Fue un fútbol que te benefició? ¿Qué Ahora, crees que Germán, te benefició? Perdón, Juanito. Sí, totalmente, 100%. Toda mi carrera futbolística en las fuerzas básicas de Racing fueron de delantero, de ir al frente, de proponer. Ya después cuando llegué a primera ya el fútbol se hizo mucho más ríspido. El fútbol argentino, para verlo como espectador, no me gusta. Me encanta el fútbol mexicano, a pesar de que se ha sudamericanizado mucho, hay partidos muy buenos. Y sí, a mí me vino como anillo al dedo el fútbol de acá. Ahora, Germán, no me dejarán mentir, tanto Fernando como Iván, muchos recordamos a ese Nesa también, aparte de su espectacular juego, por las locuras que ya también mencionabas, los sombreros, las máscaras, pintarse el pelo, la bronca que tuvieron con Jamaica. Para ti, ¿cuál es la más inolvidable? ¿Cuál es la que se te quedó más en la memoria? Y obviamente, aunque creo que estuvo mal y que no se debe hacer para todos los chicos que estarán mirando, que mirarán después, obviamente la bronca con Jamaica fue mundial, fue monumental. Y queda obviamente en ese recuerdo, pero si ahora la veo y tengo 2 hijas que se dedican al deporte, que la más grande está jugando tenis, entonces estuvo mal. Pero obviamente en el recuerdo, al margen de las locuras, de los goles, a favor, en contra, de las máscaras y de todo, creo que la pelea contra Jamaica quedó en... Ya cuando pasan grandes peleas siempre está en el top 3, así que no sale de ahí, o es 1, o es 2, o es 3, y siempre está ahí peleando. Entonces queda eso quizás. ¿Tú la recuerdas, Iván? Totalmente, la verdad es que sí fue un escándalo mundial, porque si recordamos ese partido amistoso fue previo a las eliminatorias del Mundial de Francia 98. No tenían nada de seguridad. Yo me acuerdo perfectamente el golpazo que le dan al Pony Ruiz por atrás,
Miguel Herrera tratando de sacar palos de los basureros, había basureros a los alrededores de ese estadio. La verdad es que no, incluso los de Jamaica se quitaron los zapatos para golpear a los jugadores. Fue algo terrible en su momento, fue algo que a pesar de todo se recuerda, o lo recordaban mucho como una vergüenza del fútbol mundial, pero también eso le daba un cierto sentido picosón, y eso era lo que te daba Toros Neza, esa parte, como decía, lírico. Yo creo que ahora es más esquemático, es más de hacerlo todo por esquemas, de no alocarse. Eso es lo que te daba Arangio, que te daba Mohamed, en algún momento el mismo propio Lusenhoff, que a pesar de ser defensa, luego se iba al ataque. Entonces yo le preguntaría a Germán, ahora con estos nombres que se han dicho, por ejemplo, Miguel Herrera, Memo Vázquez, el propio Jitos Mesa, que fue multicampeón después con Toluca, ¿qué recuerdos tiene? ¿De verdad Mohamed. hubo? Sí, de verdad, también. Germán, ¿en algún momento tú pensaste que tanto Mohamed como Miguel Herrera como Memo Vázquez iban a ser tan buenos directores técnicos? ¿Qué bases tácticas le dio, por ejemplo, Mesa a ustedes para que ahora ese Toros Neza sea como semillero de los grandes directores del fútbol mexicano? Sí, primero quiero decir que el Toros Neza, por eso generaba, como dices tú, gran simpatía en la gente. Era como un equipo de barrio jugando en primera división, a grandes rasgos, ¿no? Pero eso era lo que significaba el Toros Neza, ¿no? Esa comunión con la gente. Personalmente sí, yo creía que el turco podía ser director técnico porque es un tipo, es un autodidacta, que me hacía, y de él veía mucho básquet cuando era de la época de Chicago Bulls, al margen de apostar, que le gustaba apostar en el básquet, ¿no? Pero él veía muchas jugadas del básquet que después las trasladaba al fútbol, ¿no? Y bueno, yo vi también muchos partidos de Jordan, de Scottie Pippen, Rodman, bueno, muchas coberturas, como se ponían delante de un jugador para tapar el agujero del otro, bueno, muchas cosas que él después la trasladó al fútbol y que se veía que tenía la visión del director técnico. Y de Miguel y de Memo, quizás Memo sí por la personalidad que tenía, un tipo serio, recio, que bueno, que el papá estuvo mucho tiempo metido en Pumas, entonces creía que sí. De mí, con Miguel no lo tenía tanto como director técnico, pero creo que entre los tres pelea ahí palmo a palmo el primer lugar con el turco en cuanto a logros y todo lo que hizo. ¿Y qué nos dejó Mesa principalmente? El tema de la confianza en el compañero. Él siempre decía muchas veces que nos miremos, que no necesitamos mirarnos a los ojos entre jugadores, sino que simplemente con mirarse el color de las medias o el color del short del pantalón, como que demos el pase rápido y le demos esa confianza al compañero, dársela todo el tiempo. Eso es lo que me guardo yo. Después a mí me ha enseñado muchas otras cosas, que siempre llega al área rival, el ir y venir, el don de gente, de persona, pero principalmente a Germán, me quedó eso, darle la confianza siempre al compañero, dársela, aunque esté marcado, aunque no esté marcado. Si ves unas medias de color rojo y tu compañero tiene media de color rojo, sabes que el compañero está ahí, dársela. Para mí eso me marcó. Per. No, en esta situación que pues también has incursionado en esta parte de la dirección técnica, ¿cómo lo has plasmado tú? Primero, pues obviamente de la cancha, de lo que viviste como jugador, de lo que experimentaste dentro, fuera, ahora sí que para traducirlo y transmitírselo a aquellos a los que pues tienes bajo tu mando. Sí, yo tuve tres influencias, digamos, ¿no? Dos siendo jugador de fútbol, que fue obviamente los Jitos, y Alberto Guerra, ¿no? Que Alberto me dio la capitanía de un equipo con 22 años cuando él vino a Nesa en el año 99, ¿no? Y hablábamos mucho, casi siempre todos los lunes íbamos al bosque de Tlalpan a correr, y yo me pasaba después de la práctica caminando, como le gustaba mucho caminar en Tlalpan, me pasaba 1 hora charlando todo el tiempo con él, con Alberto. Y ya después, cuando tuve la suerte de estar en Chiapas en la Sub-20, en el 2015-16, que estaba La Volpe,
y él me abrió la puerta de todos sus entrenamientos, era en la tarde los entrenamientos, yo entrenaba en la mañana, y bueno, creo que el estar casi 8 meses mirando diariamente entrenamiento de la golpe fue como mi tesis. Entonces yo tengo esos 3 grandes maestros, por decirlo de alguna forma. Obviamente que tengo mi forma de ver el fútbol también, aunado a la característica que teníamos con el Toros Neza, ¿no? Que para hacer una analogía con el Toros era un equipo ofensivo gitano que iba al frente. Entonces, tengo esos 3 ejemplos, más con lo que hicimos con el Toros. Germán, respecto a estas locuras que llegaban ustedes a realizar, ¿cómo se organizaban? Me parece, no sé si todos en su momento estaban de acuerdo en decir, no, yo no me quiero pintar el cabello. Cuéntanos un poquito más acerca de esas experiencias. Bueno, obviamente el que mandaba con todo eso era el Turco, ¿no? Porque él ya desde hace 1 o 2 años atrás ya se había rapado el pelo, ya había rapado algunos más también, ya había tenido el pelo de rubio también. Entonces, al calificar a esa liguilla que fue en el año 96, y nosotros estábamos muy complicados, 4 fechas antes estábamos muy complicados, fuimos a jugar con Monterrey y perdimos 5-2, lo querían echar a los ojitos. Entonces, creo que él en su mente, no sé si lo comentó con alguien, bueno, si calificamos a la liguilla algo tenemos que hacer. Entonces calificamos en 8º lugar, jugamos contra el Atlante, que era super líder, y estamos en el Aeropuerto Plaza en ese momento, enfrente justamente del aeropuerto. Y bueno, ahí surgió con el Turco, vamos a tenernos el pelo, porque calificamos a la liguilla, tenemos que dar espectáculo, show. Y hubo solamente 2 que no se tiñeron. Uno que creo, no le pregunté después el por qué, pero fue Miguel, que no se tiñó el pelo. Era igualmente rubio. Había, bueno, Luces era colorado y se lo tiñó también de colorado. Yo tenía algunos rasgos rubio también, me lo tenía de rubio. Pero Miguel no se lo tiñó, y el otro que no pudo teñirse porque tenía una cicatriz en el cuero cabelludo fue Humberto González, ¿no? de un choque. Fueron los únicos 2. Todos los demás obviamente aceptaron y nos pusimos pañuelos para que nadie nos vea cuando entramos al estadio de Neza, y después fue la locura cuando nos vieron. Pero el artífice siempre de esas, entre comillas, locuras fue el Turco. Ahora que mencionas ese partido mejor dicho, esa serie contra Atlante, lo despedazaron, ¿eh? O sea, a pesar de que era super líder, y eso lo pueden ver todavía en YouTube, goleada creo de 9-2 global, ¿no? Según tengo entendido, o sea, increíble sí. Cómo le pasaron por arriba al que era el super líder. Sí, 4-0 en la ida y después 5-2 en la vuelta. Sí, la verdad los matamos, nos pasamos por arriba, porque salimos a atacar, y el estilo de Atlante era más de esperar, y la verdad que fue, sí, los pasamos por arriba. Creo que ni se imaginaban ellos que nosotros los íbamos a atacar así en Neza, y después de haberme metido 4 en la ida, como 6, y después en la vuelta, no sé, 10, porque era un avión contra un bocho, parecía. ¿Recuerdas esa eliminatoria, Iván? Sí, la recuerdo perfectamente. La verdad es que a mí, Neza, ahora que estaba escuchando a Germán, y ahorita que estamos viendo el documental de Last Dance de los Toros de Chicago, sí como que rememoras, por ejemplo, las locuras de Dennis Rodman, ¿no? Alguien que se pintaba el cabello, que se ponía los aretes y todo. Y recuerdo muy bien, porque también en esa época fue la fiebre de Toros Neza, un equipo que sí era muy gitano, y todos sabían que así como los podían golear, así ellos iban y goleaban, y eso era algo muy bonito. Creo que ver a Toros Neza era un verdadero espectáculo. Y yo le quisiera preguntar a Germán, ¿cómo fue esa compenetración con la gente? Porque a final de cuentas, Neza es el barrio bravo. A pesar de todo, es uno de los barrios bravos más famosos de todo México. Entonces, ¿ustedes piensan que esa parte de la rebeldía también de las tribunas se les pegó un poco en la cancha? Sí, totalmente. Hablando de espectáculos, lo que dices tú, el dueño del equipo, Juan Antonio Hernández, él siempre decía, para mí el fútbol es un negocio espectáculo. Y tenía razón. Entonces, desde el dueño, era como que, entre comillas, nos permitía a nosotros hacer esas locuras. Y la gente de Neza se involucró también mucho, porque era como dices tú, es un barrio bravo, y como que sacar el nombre de Neza a nivel internacional, como fue ese equipo, que
a pesar de no haber redes sociales en esa época, sí se hizo conocido, entre comillas, a nivel internacional. Era como decir, bueno, nosotros somos de un barrio bajo, pero somos conocidos internacionalmente, somos la ciudad de Neza, que tenemos al Toros Neza, y hasta el día de hoy que yo, por ejemplo, voy a Neza, hace poquito fui a jugar un partido, y la gente decía acordando, si una persona normal camina por Neza, yo creo que no, en la noche algo le pasa, ¿no? Pero nosotros salíamos quizás después del partido a las 5 o 6 de la tarde, era como que el camino estaba libre para que nosotros vayamos y no nos pasara nada. Hasta Bebeto lo quisieron robar porque no lo conocían, pero nosotros de la época esa de los 90 no nos pasaba nada, al contrario, nos cuidaban y nos daban mucho. Eran otros toros, Iván, así como los de Chicago, pero aquí había los de Neza, ¿no? Así podríamos decirlo. No, además es cierto, o sea, uno de los últimos grandes fichajes del Gran Toros Neza fue Bebeto. Ese Bebeto que ya había pasado, todavía llegó al Mundial de Francia 98, pero ya aquí llegó, creo que jugó unos 2-3 partidos, tuvo muchas lesiones, después prácticamente pasó desapercibido. Incluso se esperaba mucho de él porque ya habían venido gente como en su momento Butragueño, en su momento Villic. Ellos esperaban que en Toros Neza explotara Bebeto, pero no sucedió. Yo preguntaría, ¿qué pasó en las últimas, en los últimos años, sobre todo ya en el 2000? ¿Qué sucedió con Toros Neza que decayó de esa forma hasta llegar casi a segunda división? Sí, y en el año 2000 descendimos. ¿Qué pasó? Es difícil. Muchas cosas, creo yo. El año 98, bueno, se fueron muchos jugadores. Se fue Javier Saavedra, se fue Memo, se fue el Turco, se fue Pablo, creo yo. Y llegaron jugadores, quiero quedar bien en cómo decirlo, que no entendían lo que era el Toros Neza, ¿no? Para decirlo de una manera bonita. No estaban compenetrados con la historia, con lo que habíamos hecho, con cómo éramos. En el año 98, creo yo, o 99, no recuerdo, creo que hicimos 9 puntos en un torneo. Fueron 2 años muy, muy malos, donde la directiva también tuvo mucho que ver, porque ante cualquier cosita que pasaba nos querían bajar el sueldo, entonces eso generaba muchos inconvenientes en el plantel, pero el mayor porcentaje de culpabilidad fue de los jugadores, fue nuestro, y me hago cargo y sé que fue así, porque en 2 años no pudimos mantener una campaña de mínimo 20 puntos, que era una campaña muy mala, pero no la pudimos mantener, hicimos 9, 16, muy malos torneos. Y se generó toda una bola de nieve que fue imparable, ¿no? Que cuando te empieza a agarrar esa bola, que perdés, que tenés problemas, que te bajan el sueldo, que vienen contrataciones que no son buenas, que vienen directores técnicos que tampoco entendían lo que era el Toros Neza, y bueno, se generó eso. Pero los mayores culpables, creo yo, siempre, cuando un equipo marcha mal, son los jugadores, porque son los que interpretan en la cancha lo que quiere el director técnico. Y si no lo interpretan bien, ahí surgen toda esa bolita que se va haciendo mucho más grande cada día. Ahora, yo destacaría, Germán, que a pesar de todo esto que acabas de mencionar, tú nunca te bajaste del barco. O sea, yo imagino que en su momento debieron haber habido algunas ofertas de otros equipos, y a pesar de ello, pues ahí te mantuviste, ahí al pie del cañón, porque pues yo creo que pudiste haber hecho la fácil de decir, pues, ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo ya me voy a otro equipo, porque calidad tenías para jugar en cualquier plantel que hubieras deseado, y aún así ahí te mantuviste, ¿no? Es verdad, eso es verdad, y hay una anécdota que yo me la voy a guardar para mí, que quizás en un tiempo lo llamo y se las digo, que me pasó cuando faltaban 6 meses para terminar el torneo, principio del año 2000, con una persona que era en ese momento directivo, que es periodista de Toros Neza, periodista de fútbol muy conocido, que trabajó en Toros Neza, y yo no me quería ir por ningún motivo. El equipo estaba, ya desde el principio del torneo estaba muerto ya, era como que ya estaba descendido.
Y como dices tú, muchos jugadores se fueron, yo me quedé. De la gran camada esa solamente nos quedamos dos, que fue Meneses y yo. Y como digo, en ese principio del 2000, hay una anécdota que vuelvo a repetir, contaré después, pero yo me quedé. A mí no me importaba, entre comillas, irme al descenso, porque aparte fue uno de mis mejores torneos, porque dimos todo, casi estuvimos a punto de calificar a la liguilla por puntos, convertí muchos goles bonitos, que después me llevaron a jugar en el Atlante, quedarme en primera, pero yo siempre quería volver, como que a mí no me importaba quizás jugar en primera, si no era con el Toros, ¿no? Como cuando fui al Atlante, mucho a gusto no estaba, porque yo quería estar con la camiseta de Toros siempre. Después regresé en Liga de Ascenso y ya después desapareció. Pero sí me sentí, todavía me siento mal, porque creo que el Toros, ese Toros Neza merece estar en primera división, merece estar en el fútbol mexicano, por todo lo que generó en la gente. El otro día en redes sociales precisamente veía el dato del último partido de Neza en primera división contra Tigres allá en el Volcán. Iban perdiendo 3-0 y digamos que se fueron haciendo la travesura. Empatan 3-3 contra los felinos y creo que ya los dejan sin posibilidades de avanzar a la liguilla. O sea, una forma hasta también muy de Toros Neza de despedirse, ¿no? Del máximo circuito. Sí, ese partido íbamos 3-0, Tigres tenía un equipazo, estaba Campos en el arco, estaba el Matador, estaba Claudio Núñez, no tenía un equipazo. Y sí, y la verdad, y 3-0, que era para 4-5, y no sé, faltando pocos minutos empatamos 3-3, entonces fue algo, despedirse así, peleando hasta el final, sin entregarse, ese es el sello de Toros Neza, ¿no? Germán, ¿tú sentiste junto con todos los compañeros que duró muy poco, este Toros Neza que llegó a la final, digamos, este ciclo? ¿Tú crees que duró poco, que merecía pues prácticamente unos años más estar ahí en los primeros sitios? Totalmente. Yo soy, creo que cuando a una persona, empresa, equipo de fútbol, lo que sea, le va bien, es cuando más hay que invertirle para que te vaya mucho mejor. Y se hizo todo lo contrario. Ahí se dejó de invertir, se vendieron todos los jugadores buenos, digamos, de ese equipo, y se contrató mal. Entonces, cuando uno le va bien, yo creo que hay que mantener el plantel, darle mejores sueldos, mejores comodidades e ir por todo, ¿no? Porque ahí estás a punto caramelo, ¿no? Ese equipo hasta podía jugar, creo yo, que nos dejaron afuera de una Copa Libertadores, no sé qué pasó. Pero cuando a uno le va bien es cuando, a una opinión personal, es cuando más hay que apretar el acelerador. De acuerdo. Sí. Ahora, Germán, me gustaría hacer una breve dinámica contigo, que describieras en las menos palabras que puedas a algunos de los compañeros que te vayan nombrando. Empecemos, por ejemplo, con Tony Mohamed. Un autodidacta. Rodrigo El Pony Ruiz. Rapidísimo. Federico Lusenhoff. Guerrero total, para ir a la guerra con él. Nidelson Silva de Melo. Goleador, un loco lindo, que por problemas personales no pudo ser. Era un crack el negro, era un crack, definía como un crack. Pablo Larios. Con Pablo tengo muchas anécdotas. También un loco, el maestro de Jorge Campos, y me llevaba mucho, cuando no tenía auto los primeros 6 meses, me llevaba mucho ahí a la Buenos Aires a buscar repuestos de carros. Muy bien. Guillermo Vázquez.
Un tipo serio, recio, así es su forma de ser, y le pegaba con un caño la pelota, con un tubo. Miguel Herrera. También un luchador, a pesar de sus limitaciones futbolísticas, hizo una carrera muy buena y bueno, ahora como técnico está en el top 3, 2 de México. ¿Es mucho mejor entrenador que futbolista? 450.000 millones de veces. Y por último, Enrique Mesa. Hugo Ojitos, para empezar, excelente persona, un gran ser humano, un ángel el señor, un ángel. Y después, como director técnico, lo que dije antes, le daba mucha confianza al jugador. Iván, no sé, al escuchar todos estos nombres, si te vino algún recuerdo a la memoria y algo que le quieras preguntar a Germán. No, pues ya, yo creo que la gran pregunta es, Toros Neza también igual es de los pocos equipos que vuelven, como dije, son gitanos, pero que vienen de ser gitanos desde la Primera División A, porque era la naciente Primera División A. Ganó su derecho a estar en Primera División. Los años que estuvo fueron maravillosos y a pesar de todo aceptaron estar en Segunda División. Todavía jugaron un par de años y ya después desapareció la franquicia. Yo lo que le preguntaría a Germán, en esta nueva realidad del fútbol mexicano, donde la competencia se ha ido pues, prácticamente diluyendo con esta liga de desarrollo que se quiere hacer y todo, ¿qué es lo que va a pasar con... ¿habrá de nueva cuenta algún equipo como Toros Neza si es que en su momento se puede regresar otra vez a tener ascenso y descenso en el fútbol mexicano? No, yo creo que un equipo como Toros no va a haber, salvo que regrese el Toros con ciertos jugadores históricos y pueda hacer, entre comillas, lo mismo, pero un equipo igual o parecido no lo creo. Y después el tema del ascenso y el descenso sí va a cortar mucha competencia, creo yo, pero siempre en una decisión así tan grande hay que ponerse en todos los zapatos, creo yo, ¿no? En los zapatos de la liga, en los zapatos del ascenso, en los zapatos de los equipos, del ascenso, en los zapatos de los jugadores. Hay muchos cuadraditos, digamos, para hacer rompecabezas y que todos queden contentos. Y al fin y al cabo nadie va a quedar contento porque siempre alguno va a quedar mal. Porque en el ascenso, entre los pro de esta decisión de no ascenso y descenso, el ascenso juegan 2 equipos. Un torneo con 2 equipos y que califiquen 8 a la liguilla no era algo serio, digamos, ¿no? Entre comillas. Antes en la Liga de Ascenso, cuando yo la jugaban 20 equipos, de los cuales muchos tenían muchas posibilidades de ascender. A mí me encanta el tema del ascenso y el descenso, siempre y cuando la categoría de abajo tenga una calidad futbolística parecida a la Liga MX. Y ahora la Liga MX está en las nubes en cuanto a nivel futbolístico y la Liga de Ascenso se ha quedado muy atrás. Y antes eso no era así. Antes había mucha menos brecha entre la Primera División y la Liga de Ascenso. Ahora se ha ido en cuanto a todo, a nivel futbolístico, de infraestructura, de patrocinios, de televisión, de inversión. Hay una diferencia abismal. Entonces, es muy difícil hacer un análisis en tan poco tiempo. Hay que poner, creo yo, todos los partícipes en esto y hacer un análisis muy profundo. De acuerdo. Per. Sí, en este aspecto de que para englobar todo, pues de tu llegada aquí a México en el 96 para estar con Toros Neza ahora que estamos en el 2020, ¿qué es lo que te sigue enamorando de aquí, de este país, desde que llegaste hasta la fecha? Más allá de, pues, de todo lo que viviste en el fútbol, que prácticamente fue algo que sucede una vez en un millón. Entonces, más o menos por ahí.
Sí, como tú dices, al margen del fútbol, yo acá en México viví mi vida, porque llegué a los 20 y como dije antes, conocí a la que hoy es mi mujer, tuve mis 2 hijas acá, el país me encanta, mis hijas están jugando la más grande tenis, como dije, participa por México, por Argentina, por Italia también, que estuvimos el año pasado viviendo, hay muchas cosas ahí que contar. Pero ¿qué me enamora de México? Me enamora lo vivido, ¿no? La vida, no futbolística, porque por ahí, bueno, le fue bien en todos y por eso se quedó, porque es conocido en esa, no. Me enamora de México todo lo que viví en eso, bueno, hace 24 años ya, con un impasse de 4 años que me fui a jugar a otros lugares, pero me enamora de México eso, todo lo que viví en mi vida. Y por eso junto con mi mujer elegimos vivir aquí. Ahora estamos viviendo en Cancún, pero durante toda la vida vivimos en la Colonia del Valle, después en el Estado de México y hace 5 años aquí en Cancún. Ahora, Germán, se habla de que habrá una nueva liga de balompié y entre los supuestos equipos que podrían surgir en este nuevo certamen, se habla que habría un equipo que se llame Nesa y que aparentemente van a buscar incluso que el logotipo, la mascotita sea un toro. No el mismo de ustedes, pero que sea igual un toro. Si en un momento dado se presentara la oportunidad, ¿te gustaría dirigir a este equipo de Nesa? Sí, claro, hay que ver también, como dije antes, todas las cuestiones. La nueva liga no la conozco tampoco en profundidad, tendría que conocerla en profundidad, todos los reglamentos, cuántos clubes van a participar. Y he estado hablando con gente que va a estar involucrada en la nueva liga, que tiene muchas ganas de hacer cosas diferentes. Y hacerlas bien, por el bien del fútbol, de la competencia, que a mí me encanta. Y si todo cierra, digamos, a mí me encantaría, obviamente, regresar a dirigir a toros. Aunque no sea el logo o aunque no sea el Toros Nesa verdadero, siempre trabajar y estar cerca de la gente, que es lo más importante, para mí sería increíble. De la generación de jugadores que hemos estado hablando a lo largo de esta plática, ¿todavía se reúnen, todavía los ves, tienes contacto todavía con ellos o se ha perdido esa situación? Sí, no hablo muy seguido, pero con Miguel hablé la semana pasada, que lo saludé por su cumpleaños, con el Turco hace años que no hablo. Con Memo hablé y fui a ver varios entrenamientos cuando él estaba en Cruz Azul y en Pumas. Me llamó también para preguntarme por algún jugador que querían contratar. López Meneses hablo a veces. Y ya después, no. Con el Pony, con el Pony hablo también. Lo saludé también hace poquito. Y nos vimos el año pasado, creo que fue en marzo, que jugamos ahí un partido contra Pumas, que fue el partido de homenaje a Pablo Larios, y ahí nos vimos todos. De acuerdo. Ya para despedir la transmisión, Germán, ¿qué te viene a la mente cuando ves esta playera? No, ya. Amor. Ese logo es inolvidable. Ese toro es increíble. La he besado muchas veces. De acuerdo. Inolvidable también ese equipo, no sé, Iván, algo para despedir, porque me parece fue un campeón sin corona, podríamos decirlo, un campeón del pueblo, porque si bien no levantaron la copa, creo que quedó para algunos, me atrevo a decirlo, Iván, no sé qué pienses, hasta más tatuado en la memoria que el mismo campeón que fue el Guadalajara, ¿eh? O sea, no, y la verdad es que Toros Nesa es, ya para muchos, sobre todo Fernando, que no los vio, pero yo que los vi de niño, puedo decir que podría decirse hasta un mito. Ver a Toros Nesa era un placer absoluto. Era algo que no habíamos tenido en el fútbol mexicano. Yo creo que nunca, esa rebeldía, esa humildad al jugar, pero al mismo tiempo esa desfachatez, ver a Antonio Mohamed haciendo toques de primera intención hacia Arangio y dejándolo solo ante el portero,
Miguel Herrera pues, tratando de marcar y de todas maneras llevarse al contrario, del propio Memo Vázquez, que era un conductor impresionante, Pablo Larios, que fue quizá el último gran equipo en donde estuvo, descansa en paz, el gran Pablo. La verdad es que Toros Neza es y seguirá siendo algo en el inconsciente colectivo, algo que todavía podemos seguir hablándole a nuestros nietos y nuestros nietos, y qué bueno que existan registros. Estaba viendo lo del Trinche Karlovich, ¿no? Que a final de cuentas no hay registros de video de cómo jugaba y de cómo era una gran leyenda, ¿no? Pero de Toros Neza sí los tenemos. Y de este equipo que con las máscaras, con el pelo, pero sobre todo por la forma de jugar. Eso, todas esas locuras no hubieran sido tan importantes si no es que la forma de jugar hubiera sido tan espectacular. Y yo le agradezco mucho a Germán que nos haya dado este espacio y que es el goleador histórico de Toros Neza. Ahí está marcado en letras de oro y muchísimas gracias. Y quizá la última pregunta es, ¿qué pasaría con Toros Neza en este momento? ¿Sería ese Toros Neza espectacular a pesar de lo cuadrado que está el fútbol ahora? Y si yo lo dirijo, yo soy presidente, sí. Hay que ver quién lo dirige y quién es presidente de ese equipo. Pero yo trataría de que sí, de que tenga la misma esencia. Como dijo Juan antes, quizás la federación no nos autoriza el uso de máscara o de pelucas o de nariz de payaso, pero cuando salgamos a jugar el partido, tener la misma esencia, ir al frente y no tener miedo si nos hacen 4 goles o 3 goles. Hay que hacer 5, hay que hacer 6, hay que atacar, hay que dar espectáculo. Si yo tuviera esa posibilidad sería exactamente lo mismo, entre comillas, que cuando nosotros estábamos jugando. Fernando Rodríguez. Pues nada, primero que nada agradecer a Germán por la plática, digo, de la manera en la que hablar expresa todo este sentimiento, ¿no? De cómo vivió la experiencia de formar parte de este gran equipo de Toros Neza. Y nada más para algún comentario que tengas de aquel equipo que iba al ataque, que tú me haces 4 goles, yo te hago 6. Ese tipo de filosofías, pues prácticamente se están perdiendo mucho. ¿Tú consideras que hay equipos con grandes nombres, pero que al final de cuentas no llegan a explotar porque no quieren por sistema? ¿Cómo tú plantearías esta situación? Sí, muchas veces tiene que ver por el sistema del director técnico y creo que la gran mayoría de las veces tiene que ver por el hecho de ganar como sea, ¿no? De que a ver si no puedo ganar, bueno, empato 0-0 y trato del siguiente partido de ganar. Y hay muchos directores técnicos, no es por hablar mal, ¿no? Pero hay muchos directores técnicos que son cuida chamba, cuida trabajo. A ver, empato acá ahora 0-0 y el siguiente partidito a ver si puedo ganar, o empato 1-1 de visitante y después trato de ganar de local. Y entonces ahí está la cuestión. Yo creo que a mi forma de ver, si tengo que perder 3 partidos seguidos por ir al frente, por atacar, y los perdí 4-3, o 5-2, o 2-0, 2-1, pero mi esencia sigue siendo la misma. Y bueno, me tendrán que echar, o el directivo dirá, mira, Germán, perdiste 3 partidos, te tenés que ir, listo, yo me voy. Pero no perdí mi esencia, no perdí lo que yo siento. Y hay algunos técnicos que prefieren guardar eso, ganar, bueno, 1-0 tirando la pelota para la tribuna, y bueno, gané. Yo no lo concibo así, creo todo lo contrario, ¿no? Creo que el equipo tiene que tener una esencia, y si la pelota pega en el palo y se va, o la pelota pega en el palo y entra, ya ahí no puede hacer nada, pero la cosa es ir al frente, ¿no? Ir al arco rival. Eso está el fútbol, se juega con 2 arcos, se jugaría para el costado, y los ejercicios que hacemos los directores técnicos a veces de tocar la pelotita y 1, 2, 3, 4, 5 toques, y es un gol, bueno, está bien, pero si hay un arco enfrente hay que ir a atacar. Es lo mismo que el básquet se jugara sin aros. ¿Qué sería? Pase, pase, pase. No, es ir a atacar, por eso terminan 120 a 115. Y bueno, yo, Germán Arangio, siento así el fútbol. Y espero poderlo hacer en un equipo de primera división. Ya después me hacen una entrevista y me dicen, mira, Germán, fuiste un desastre hoy. Quisiste empatar 0-0,
ahí me van a matar, ahí me van a matar ustedes, pero eso es lo que yo siento. No, ojalá te podamos ver pronto en Primera División. La verdad es que es un tipo directo, de frente, que me parece también está impregnada con esa esencia de Toros, esa rebeldía que creo hoy hace falta, como bien lo llegó a mencionar Fer. Y pues nada, Germán, te agradecemos de verdad muchísimo que hayas platicado un ratito con nosotros. Ojalá más adelante podamos volver a charlar. Y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada, me encanta hablar de fútbol, me encanta recordar. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Ojalá tenga mucho éxito, que el programa pueda salir ya ESPN por TV abierta, ¿no? TV Azteca, Televisa, TDN, algo de eso, los vea por ahí sentados ya analizando el fútbol. Mando un abrazo grande. Mil gracias, Germán. Iván, gracias. Muchísimas gracias. Gran entrevista y gran trabajo que hacen ustedes y muchísimas gracias por invitarme. Ya saben que siempre hablando de fútbol y de fútbol bonito. No de fútbol cuadrado, de fútbol bonito. Por favor, por favor. Fernando Rodríguez, muchas gracias. No, gracias a ti, Juanito, Iván, Germán, siempre un gusto. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.